Empiecen a acomodar la doble vara, en especial en este canal, ¿no? Porque en este canal ahí, ¿no? cuando algunas aberraciones, cosas que están mal, están mal. Digo, entonces aflojen con la doble vara. Digo, también a Patricia Bullrich, o se le preguntaría a Massa también. Bueno, pero estaría bueno también eso, porque también hay un montón de políticos que llevan un montón de años, ¿no? Pero sí, pero es distinto la personalidad de Javier Milei. Si es inestable emocionalmente. Ni más ni menos que la berretada y de las operaciones en las cuales periodistas mediocres se involucran. A la gente también le gusta el costado humano de las personas. Bueno, pero una cosa es el costado humano y otra cosa es, como se ha hecho en este canal, traer personas a mentir, calumniar, difamar, injuriar sobre mi persona y decir cualquier tipo de barbaridad. No, cosa que en este canal se hizo de manera muy acentuada y que tienen periodistas que se dedican a hacer eso de modo permanente. A ver, no quiero entrar en esa, pero es una Pero pregunta. está bien, digamos, yo de vuelta. Que vos no podés hacer, es decir, de mí lo que se te dé la gana, a full con la libertad de prensa, pero prensa libre, no financiada. Seamos libres en serio. Pauta cero. Discúlpame que lo spoile, pero se acaba de sentar Javier Milei, que es obviamente la figura hoy más importante de la Argentina, el que ganó las elecciones. Hay que escucharlo con mucho detenimiento, igual que hay que escuchar a todos los candidatos. Pero yo trataba de decirle a gente de La Libertad Avanza cuando hablamos esta semana, le prestan mucha más atención a Milei porque es el que está hoy más cerca de ganar la elección. Algunos dicen para entrar a la segunda vuelta o para ganar incluso en primera vuelta. Los focos que están puestos sobre él son unos focos que están justificados, ¿no? Entiendo yo. Y yo espero para la Argentina, porque soy una persona grande, que cesen los golpes bajos. Hay algo ahora que yo comparto, y es que hubo muchos golpes bajos contra muchas... Milei no ha sido el único que ha recibido golpes bajos, pero ha recibido muchos golpes bajos, antes y después de la campaña, personales. Yo creo que ese no es el camino, tampoco es el camino jugar a unas elecciones que se vienen sin mostrar todas las cartas. Yo creo que todo el mundo debe mostrar todas las cartas. Javier Milei, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, pasaron 3 semanas ya desde la elección. ¿Qué cambió con ese resultado, por un lado, en tu vida y qué cambió en materia de política? Mira, en materia de política, que yo creo que es lo más relevante, en especial para la gente, es que estamos en condiciones de derrotar el kirchnerismo, que está claro que las PASO dejaron ver con claridad que las ideas de la libertad son mucho más que una fuerza testimonial, sino que efectivamente nosotros estamos en condiciones de competir y estamos en condiciones de ganar. Hoy la realidad es que te diría que si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y básicamente terminar con el kirchnerismo. Imagínate lo que sería para el kirchnerismo terminar perdiendo contra una fuerza que recién nace, con una fuerza que tiene 2 años. Esto sería verdaderamente histórico. De hecho, lo que pasó en las PASO fue histórico, porque cuando vos mirás los casos de los outsiders, en general los outsiders se montan sobre estructuras ya existentes. Nosotros directamente armamos una estructura nueva y con esa estructura nueva le ganamos a las 2 estructuras que dominaron la historia argentina en los últimos 70, 80 años. Vos lo decís por el caso de Bolsonaro, por un lado que fue 20 años protagonista del Congreso de Brasil, lo decís también por el caso de Trump, con el que fue empresario y después parte de un partido grande. ¿Esto es una fortaleza, Javier, o una debilidad? Yo creo que es una fortaleza, porque justamente lo que está buscando los argentinos es un verdadero cambio. O sea, la única expresión verdadera del cambio en Argentina somos nosotros. Es decir, por eso nosotros seguimos sosteniendo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, porque básicamente lo que vos ves es que son los mismos personajes, los mismos que fracasaron y fracasaron y que fracasaron, que el sistema no les dio respuesta, porque vos fíjate, en el 2001 hubo un que se vayan todos. Y sin embargo no se fue ninguno, están los mismos que estaban en el 2001, pero nada más que ahora están con los hijos, las hijas, digamos, los amantes, la parentela, digamos, o sea, encima se multiplicaron. Además,
era aunque se vayan todos porque estábamos abrumados por la carga del Estado y lo duplicaron. Entonces, verdaderamente, lo que te diría es, me parece que si vos seguís haciendo lo mismo, no podés esperar resultados distintos. Y lo que uno ve es que los mismos de siempre, ¿sí?, lo que están haciendo es proponer las mismas cosas que propusieron siempre bajo la consigna, Hayek lo llamaría la fatal arrogancia, bueno, pero que si lo hacen ellos lo van a hacer bien. Y la verdad que acá no es un problema del chef, el problema es la receta. Es decir, lo que tiene Argentina es que está contaminado de socialismo y si no hacemos un cambio de 180 grados en esa línea, muchas chances de mejorar no tenemos. Por lo tanto, el único cambio verdadero somos nosotros. Los únicos que estamos en condiciones de derrotar al kirchnerismo somos nosotros y que, bueno, espero que también, digamos, los argentinos tomen conciencia que la mejor forma de sacar y terminar con el kirchnerismo somos nosotros, porque nosotros sacamos 30% de los votos respecto al 21% de los votos que sacó Massa y menos del 17% que sacó Bullrich, ¿no? Porque después, digo, esa mentira que tratan de instalar, de sumar, digo, olvídense, muchachos, de sumar peras con bananas. Hay cosas que no son pasables. Y después otra cosa que sucede es, frente a la situación que ahora vos ves que nosotros estamos en condiciones de ganar, bueno, es el momento de que nos apoyen para que le demos la estocada final al kirchnerismo y terminemos con el kirchnerismo. Javier, quiero mostrarte al presidente de la Nación, presidente Alberto Fernández, que volvió a hacer declaraciones esta semana. Veamos qué es lo que dijo y charlamos de lo que comentó. Mirá. Yo les pido a todos que reflexionemos, porque yo entiendo que con la pandemia y con los problemas que estamos viviendo, la guerra, la sequía, que nos ha privado de $25.000 millones a la Argentina, yo entiendo que son momentos difíciles y entiendo que muchos estén desalentados, pero conviertan ese desaliento en fuerza para que la Argentina no retroceda, para que la Argentina no vuelva atrás. No es todo lo mismo. Yo les pido que piensen, que reflexionen, que por más que canten rock y se tiren los pelos para adelante, detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes y que engaña a los confundidos. Bueno, Alberto Fernández. Bueno, él es parte de la decadencia argentina. Él es parte de estos 40 años de Argentina hundiéndose. Él es parte de esto de una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Él es parte de los mismos de siempre. Por lo tanto, la realidad es que si seguimos por este camino, Argentina, el único destino que le queda es ser el país más miserable del mundo. Porque Argentina entró al siglo XX siendo el número 1, hoy está 140 del tipo de cambio paralelo, y si seguimos con estas políticas, básicamente vamos a terminar hundidos en la más brutal de las miserias. ¿Qué es lo que propongo yo? Yo propongo las ideas de la libertad. Yo siempre me parece que siempre es bueno dar la definición de liberalismo que nos brindó nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, con quien además tengo el honor de ser amigo, y tenemos el honor también de tener a uno de sus hijos, a Berti, como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. O sea, mirá el lujo que estamos llevando nosotros al Congreso. Y en ese contexto, ¿qué te dice? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es decir, es muy concreto y entonces, ¿quién se podría oponer a defender el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad? Es decir, es un programa muy concreto, digamos que tiene un anclaje moral muy fuerte y la verdad es, mirá, ¿cuáles son los resultados de este modelo que nosotros proponemos? Mirá, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que el par de su país, del país reprimido, pero además está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres, 50 veces menos de pobres extremos. Además, la gente vive un 25% más. Son muy claros los resultados del modelo que yo propongo. Yo no vengo, y voy a decir algo más. Esto Argentina ya lo hizo. Cuando Argentina implementó la Constitución de Alberdi en 1860, o sea, la Constitución del 53, que cuando se anexa a Buenos Aires,
digamos, se empieza a aplicar, de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Países que abren al mercado. ¿Querés una experiencia más reciente? El caso de Irlanda. Irlanda hoy tiene un PBI per cápita de $120.000 y era el país más miserable de Europa antes de empezar con las reformas pro mercado. Es decir, ni siquiera ya tiene sentido comparar Irlanda con Estados Unidos porque lo pasó, pero por arriba en términos de PBI per cápita. Entonces, lo que hay que comprender es que las ideas de la libertad traen prosperidad, reducen la pobreza, es decir, te da una esperanza de tener una vida mucho mejor. Es decir, digamos, fíjate que nosotros, la gente lo que pide es poder ahorrar, pide poder terminar con la inflación, pide poder comer. Digo, pareciera una cosa increíble, digo, que en Argentina la gente, digo, tenga que estar pidiendo poder comer, poder llegar a fin de mes. Hoy el 30% de los trabajadores formales son pobres. Es decir, esto es un descalabro económico y es un descalabro social. Y el origen es haber abrazado ideas colectivistas. Es decir, Argentina se hunde porque desde 1916 empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo y así estamos. Javier. Ese es el cambio que nosotros proponemos, que es el cambio que nos va a sacar de esta miseria. Y somos los únicos que estamos dispuestos a hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque hoy, como están las cosas, en términos de poder fáctico hoy, al margen, digo, de lo que pasó en las PASO, es que el problema radica en que la solución está en manos del propio problema. Es decir, los políticos que hoy están en el poder, que tendrían que hacer la reforma, no están dispuestos a hacerla, tanto los de, digamos, como digamos, el Frente de Todos o Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ninguno están dispuestos a hacer esos cambios. Porque esos cambios implican que tienen que ceder sus privilegios. Por eso es que la gente se dio cuenta que con los mismos de siempre es imposible hacer esto. Entonces eligió por una solución outsider. Hablando de outsider, y me parece interesante la lectura que hacías al principio de otros outsiders en la región, que es algo de lo que se habla mucho. Algunos, como fue el caso de Bolsonaro, como fue el caso de Trump, terminaron su mandato. Otros, como puede ser Simi Morales en Guatemala o Pedro Castillo, tuvieron muchas dificultades. ¿Te preocupa la gobernabilidad? ¿Crees que ese es tal vez el tema más complicado eventualmente? Yo creo que vamos a tener en primer lugar el apoyo de la población. O sea, si nosotros llegamos, es un verdadero cachetazo a la casta política empobrecedora argentina. Es decir, las PASO ya fue un primer cachetazo. Imagínate, digamos, si llegamos a ganar, esto va a ser un terremoto para los políticos tradicionales. Entonces, el tema es que a veces algunas de esas comparaciones que se hacen son hechas maliciosamente y con intencionalidad política, porque verdaderamente trazar algunos comparativos es parte de lo sucio que es la política argentina y de asesores políticos bien miserables, roñosos y mentirosos que buscan hacer este tipo de comparaciones justamente para asustar a la gente. Es parte de la estrategia electoral. O sea, no lo ves como algo que sea, digo, uno ve por estos días declaraciones de Pablo Moyano, declaraciones, hablan tanto de vos como de Juntos por el Cambio. Ojo, la atacan a Patricia Bullrich. No, bueno, tío, pero sí, pero también Juntos por el Cambio mostró una vocación golpista, igual que la de Pablo Moyano, si fuera por eso. ¿Por qué? Oye, ¿acaso nos dijeron, che, no seamos boludos, digamos, o sea, no aguantas 2 meses? ¿Y eso de dónde salió? O sea, vos fijate, la hipocresía o sea, si lo dicen, o sea, ¿cómo? Entonces, si los dicen los kirchneristas o los peronistas está mal, ahora si lo dice Juntos por el Cambio, la misma aberración está bien. Digo, por favor, digamos, empiecen a acomodar la doble vara, en especial en este canal, ¿no? Porque en este canal, cuando algunas aberraciones la dice Juntos por el Cambio, está bien, y si la dice el kirchnerismo, está mal. No, las cosas que están mal, están mal. Están mal. Digo, entonces aflojen con la doble vara. Digo. Dolarización. Carlos Melconian habló del tema, habló de bimonetariedad y habló también de dolarización. Esto decía. Yo creo que no la entiende, porque si la entendiese tendría que haber una manifestación a Plaza de Mayo a decir esta fantasía no la quiero. Entonces no la entiende, exagero con una manifestación a Plaza de Mayo, quiero decir, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa, es parte
del mismo exorcismo en el cual estamos. Entonces uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones asibles, factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente, que muestren que hay un horizonte. Si se entendiera cómo vas a dolarizar, si no te, por empezar, número uno, ¿cómo me vas a invitar a comer fideo con tuco si llego a tu casa y no tenés fideo, no tenés tuco? Me mentiste al final. No, yo en 20 meses te prometo que consigo fideos. No, vos me venís diciendo, venía a comer fideo con tuco. Y se terminó. Hoy estuvo en la cornisa, también muy respetuoso con vos, hay que decirlo, cuando se le preguntó concretamente respecto del debate con Milei, de las cuestiones de Milei, dijo, mira, yo a Javier lo conozco hace mucho tiempo, no quiero personalizar, pero sí tiene su concepto respecto de los fideos con tuco, la dolarización. ¿Cuál es tu opinión? Vamos por partes. Nosotros lo que hablamos siempre es de eliminar del Banco Central, hablamos de competencia de monedas, y eso vos me conocés hace años, y hay referencias de artículos míos desde el 2016 hablando de esto. O sea que... Sí, hace 9 años hablabas de demoler keynesianos. De bueno, hecho, exacto. Tenemos una entrevista hecha hace mucho. Entonces, dicho esto, digo, tratando de eliminar el problema de la falacia del hombre de paja, que dicen que yo dije, y entonces a partir de esas mentiras me acusan de cosas, o digamos lo que tiene que ver con desconocer o no entender o mala intención, digamos, editando videos y ese tipo de cosas. Al margen de eso, primero, o sea, en nuestro caso, digamos, es un caso más general porque es competencia de todas las monedas. Y por otra parte, lo que nosotros sí queremos hacer es eliminar el Banco Central, porque básicamente esa solución solamente existe porque existe el curso forzoso, porque existe una restricción a la libertad. Entonces, nosotros, esa solución bimonetaria, a nosotros, yo estos días estuve debatiendo públicamente con Massa, porque llamó a esto dolarización cobarde. Digo, entendible, ¿no? El argumento que usa, porque digamos, o sea, es así, Juntos por el Cambio es todo tibio, todo en el medio, todo con miedo, todo, digamos, todo así, sin sustancia, todo a mitad de camino. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pero yo la llamé dolarización sangrienta. Porque si verdaderamente va a ser un esquema monetario, digo, sacar curso forzoso. O sea, digo, sé libre de verdad. Entonces, si vos sacás el curso forzoso, lo que vos vas a tener es un cambio de portafolio violento que te va a generar una hiper en pesos. Entonces, ¿por qué es dolarización sangrienta? Porque a la postre vos vas a estar terminando en un proceso de dolarización, pero no solo que dolarizás, sino que lo haces mandando el 80% o 90% de la población debajo de la línea de la pobreza. Es decir, generás una calamidad, generás una catástrofe económica. La realidad es que los ideólogos de esto, puertas adentro, te lo reconocen, pero no lo quieren hacer público, porque además son cobardes. Entonces hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, es decir, levantás el curso forzoso, el cambio de portafolio va a dejar al 80% de los argentinos, por lo menos, colgado del pincel. Lo que nosotros decimos es, en cuanto a lo que tiene que ver a nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es más que nada, digamos, una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Banco Central. Nosotros tenemos varios argumentos. El primer argumento es de índole moral. La pregunta es, ¿para vos robar está bien? No. Bueno, para mí robar está mal, como la mayor cantidad de personas. Entonces yo quiero que me expliquen, aquellos que defienden el Banco Central, por qué defienden que los políticos nos roben a los argentinos de bien. De hecho, durante los últimos 20 años, los políticos nos robaron 280.000 millones de dólares con el señoriaje, es decir, con la emisión de dinero para financiar el fisco. Entonces, que me expliquen por qué consideran que está bien que los políticos nos roben a los argentinos de bien, el fruto de nuestro trabajo. Es más, este gobierno se encamina a robarnos cerca de 90.000 o poco más millones de dólares. Esto significa que cuando vos tomás los últimos datos, nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Es decir, el día que vos cerrás el Banco Central y se cortó el señoriaje, le sacaste a los políticos 25.000 millones de dólares y se lo diste a las personas de bien. Mirá si no será interesante como programa
social, por decirlo de alguna manera, para todos los argentinos. Es decir, les quitas 25.000 millones de dólares a los políticos ladrones para dárselo a los argentinos de bien. Es un gol. Pero al margen de eso, entonces, robar está mal. Entonces, que me vengan y me justifiquen por qué defienden el robo de los políticos. Primer punto. Segundo punto es, hay cuestiones de índole técnica. Suponete lo siguiente, yo pongo una fotocopiadora y me pongo a imprimir billetes. Vos no lo vas a aceptar porque sabes que es una estafa. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo podés hacer vos? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Y por qué lo puede hacer el Banco Central? ¿Por qué? Porque existe el curso forzoso. Es una estafa. Pero, ¿me comprendés? Es decir, no hay igualdad ante la ley. Vos no lo podés hacer, pero sí lo puede hacer un político. Y con eso puede robarte. Con lo cual es complicado. Es más, si, por ejemplo, no sé, yo te hago una pregunta. Suponete que armás el mejor vino del mundo. Sí, con la botella y todo espectacular. Y lo llevas a una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale? No sé, nada. 0. Bueno, digo, los argentinos no quieren los pesos. ¿Sabes qué significa? Que los saldos reales, ¿sabes qué? De equilibrio son 0. Quiere decir que vos cualquier cantidad de dinero que ofrezcas, como los saldos reales de equilibrio son 0, los precios tienen que entender infinito. O sea, vas a vivir sumergido en una inflación. Es decir, los argentinos ya sabemos que utilizan la moneda para estafarnos. Después está la cuestión de la instrumentación técnica. Nosotros tenemos, esta semana me arrimaron una propuesta adicional. Es decir, nosotros tenemos 5 variantes de dolarización. ¿Quién te le arrimó? Una persona, digamos, un economista brillante y con fuerte conocimiento financiero. Porque una de las cosas que hay que comprender acá, y que lamentablemente yo veo la pésima calidad del debate con gente poco formada en estos temas, yo lo que noto es, en primer lugar, hay gente que no sabe lo que es un modelo de equilibrio general de stocks. Justamente en esta que tiene que ver con el cómputo de todas las hojas de balance. Ninguno de los que critican la dolarización o que hablan peste de la dolarización y todo, jamás vieron en su vida un modelo de equilibrio general de stocks. Ojo, el ciudadano de pie que te está mirando también. Bueno, está bien. No estudió economía. No, yo lo entiendo, pero yo lo que tengo que hacer es contarle a los ciudadanos que estos que están haciendo las críticas son personas que tienen falencias técnicas graves. Entonces, no saben lo que es un modelo de equilibrio general de stocks, por lo tanto son gente muy floja en aspectos de teoría monetaria, por decirlo de alguna manera. No, estos son temas muy delicados. Además, muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimiento básico de microfundamentos adentro de un modelo de equilibrio general, con lo cual eso también hace que tengan calidad de análisis muy malo. Es más, vos para entender la lógica de este problema, vos tenés que rescatar el pasivo del Banco Central, que oscila, según a cuánto se va el tipo de cambio, entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Lo que debe el Banco Claro, Central. que es la base monetaria y las LELIQs. En ese contexto donde vos tenés que rescatar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, vos tenés las reservas que sí existen y cómo vas a evaluar los activos del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos para hacer esta ingeniería financiera tenés que poner gente que entienda de finanzas. Entonces, la verdad es que el comentario que me puede hacer alguien que no se puede hacer la dolarización, que en su vida evalúa un solo activo financiero, que no sabe ni siquiera lo que es un bono, que no sabe lo que es una acción, que jamás en su vida, muchísimo menos, evalúa una reestructuración y menos entiende un problema de opciones reales, la verdad que son gente muy pobre técnicamente, y eso, por ejemplo, los comunicados de Juntos por el Cambio, cuando hicieron algunas críticas sobre algunos instrumentos que utilizó el gobierno, muestran que son parte del problema y no de la solución. Entonces, lo que digo es, cuidado porque hay mucha política y poca técnica, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad que lo que me digan algunos economistas que se pueden hacer o no, es como que me vengan a decir que no sé, que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando, digamos, hay gente que tiene problemas para sumar con un ábaco. Pero te hago una pregunta al respecto, porque estuve en Ushuaia estos días y me pasó de gente que confunde el concepto de dolarización con el de convertibilidad, que no tienen que ver con, No. digamos... contá un poco de eso, porque Bueno, es importante. eso es interesante. Pero para la gente, no tanto en teoría macroeconómica, digo. A ver, vos en la convertibilidad tenías tipo de cambio fijo. 1 a 1. Exactamente. Y donde cada peso que vos emitías tenía como respaldo $1. Pero ¿cuál era el problema?
El problema es que, si bien vos tenías un banco central independiente, vos tenías todos los contratos de la economía determinados en esa moneda, la regla era fácil de entender, la regla era popular porque ganaba elecciones y todo, el día que se le terminó a los políticos el financiamiento, fueron y volvieron y abrieron y pusieron en funcionamiento de vuelta la maquinita, nos dijeron que esta vez iba a ser diferente, ¿no? En ese momento. ¿Y qué pasó? Mirá, durante los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación casi fue del 10% promedio, en los segundos fue 20, después 30, en el segundo gobierno de Cristina, con Macri 40, y hoy la inflación viene viajando al 150%. Es decir, hoy tenés niveles de inflación, digamos, similares a los que tenías en el 1991. Hoy tenés un desequilibrio monetario como el que tenías en la previa del Rodrigazo. Hoy tenés además un desequilibrio en el balance del Banco Central entre pasivos remunerados y base monetaria, que es equivalente al que vos tenías en el primer trimestre del 89. Encima con el agravante de que tenemos peores indicadores sociales que en el año 2001. El día que nos peguemos la piña va a ser monumental. La única forma de evitar seriamente la hiperinflación, porque ¿qué es la hiperinflación? Es la muerte del dinero. La única forma de evitar seriamente la hiperinflación es rescatando los pasivos del Banco Central, ya sea las LELIQs y la... Entonces vos fíjate que nadie habla de qué van a hacer con las LELIQs. Nosotros sí hablamos qué vamos a hacer con las LELIQ en cada una de las distintas alternativas de dolarización. O sea, nosotros sí, fíjate que mientras de todos te están hablando del flujo, de la parte que tiene que ver con el déficit fiscal, ahora yo te explico, el déficit fiscal más el déficit cuasi fiscal son casi 14 puntos del PBI. Y 2/3 de eso lo genera el Banco Central. O sea, el problema adentro del Banco Central es mucho más grande que el que vos tenés en el fisco, para que te des una idea de orden de magnitudes. Entonces, si no te dicen cómo arreglan eso, te están mintiendo. Te están mintiendo, y nosotros lo hacemos de manera explícita en cada una de las alternativas de dolarización. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto acá es el siguiente. Lo que hace esto es eliminar el riesgo de hiperinflación. Porque yo tengo una pregunta. Porque acá también dijo, no, bueno, no, una dolarización lleva a la hiper. Eso es una mentira estúpida. Porque, a ver, si acabamos de reconocer que las LELIQs y la base monetaria son pasivos. Bien, yo tengo una pregunta. Si vos tenés títulos de una empresa, sí, y vos vas a rescatar esos títulos, ¿valen más o valen menos? Si los vas a rescatar, valen más. Bien, entonces si vos vas a rescatar las LELIQs y vas a rescatar la base monetaria, valen más, no menos. Que valgan más quiere decir que el nivel de precios pasa a estar acotado, deja de estar la hiper. ¿Y cómo las rescatás? Lo que tiene que ver con la base monetaria, vos lo podés rescatar con lo que vos tenés de reserva, porque ahí hay otro error grosero que cometen los economistas. Yo no sé si lo hacen por mala intención, porque son torpes, porque son ignorantes. Cuando vos computás reservas internacionales netas, lo haces en el marco de un programa del Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia de la política monetaria y la política fiscal y la contraparte en el sector externo. Entonces, por eso le chequeas las reservas internacionales netas. Pero cuando vos vas a hacer un ejercicio donde vos vas a liquidar al Banco Central, vos tenés activos que sí podés utilizar para liquidar el Banco Central. Y esos activos que vos tenés internacionales están en torno a los 10.000 millones de dólares, con lo cual te alcanza para rescatar la base. Y vos después tenés 120.000 millones de dólares en títulos públicos para rescatar 30.000 millones de dólares de LELIQs. Hoy en realidad es un poco menos por el salto que tuvo el tipo de cambio. Claramente esos títulos no cotizan a la par. Esos títulos, si cotizando a mercado, que sería 1/3, a vos te alcanza y te sobra para rescatar tus LELIQs. Entonces, digo, yo no tengo la culpa, digo, que haya ignorantes que no sepan valuar, digamos, instrumentos financieros. Pero claro, nunca en su vida tradearon un activo. Jamás, o sea, digo, el único contacto que han tenido con una mesa de dinero fue para ir a hablarles de economía. En cambio, digo, yo he trabajado de eso. Entonces, digo, en un banco internacional, ¿no? Sí, digo, yo he trabajado en HSBC como economista, como analista, después fui economista jefe en Máxima FJP, digamos, en un momento hasta me tocó manejar el portafolio de acciones. O sea,
algo, digamos, de ese tipo de cosas entiendo, y veo que del otro lado hay mucha chicana política y poco conocimiento. Entonces, ¿sabes qué? Que quieren seguir embarrando, que sigan embarrando, pero nosotros vamos a llegar y vamos a ir por el Banco Central, lo vamos a cerrar y vamos a terminar con la inflación. Porque la pregunta es la siguiente. A ver, primero, ¿vos necesitas tener Banco Central para ser un país desarrollado? ¿Hay países desarrollados sin Banco Central? Por ejemplo, Argentina fue un país desarrollado y no tenía Banco Central. Si el Banco Central, ¿de qué año es? 1935. Con lo cual no teníamos Banco Central, teníamos una caja de conversión. Los 50 años de caja de conversión, ¿sabes cuánto Argentina cuánto tenía de inflación? 0,9% anual. Después, cuando vino el Banco Central mixto, saltamos a 6. Cuando lo nacionalizamos en 1946 hasta 1991, la inflación promedio fue de 250%, le quitamos 13,0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después vino la convertibilidad. ¿Qué inflación tuvimos en la convertibilidad? 9% en promedio, pero se concentró en realidad en los primeros 20 meses, desde abril del 91 hasta enero del 93. A partir de ahí, Argentina pasa a ser el país con menos inflación del mundo. Javier, tengo muchas preguntas. ¿Me entendés lo que te digo? Que Sí. Después ya contamos lo que pasamos después de la convertibilidad. Lo que digo es, la pregunta es al revés. ¿Yo tengo que tener Banco Central? Si es un mecanismo de estafa, porque eso es el cuarto punto en favor de terminar con el Banco Central. ¿Por qué? Porque es un mecanismo por el cual los políticos nos roban 25.000 millones de dólares. Por eso, digamos, toda la casta política, de un lado y del otro, están en contra de la dolarización. Porque les está sacando 25.000 millones de dólares a los ladrones de los políticos para dárselo a la gente. Tengo que mostrarte, porque pasó hace minutos, lo que dijo Melconian, en este caso como referente económico del Banco Central. Me parece interesante para seguir profundizando en tu punto de vista. Mira. ¿Hay que cerrar, hay que prender fuego el Banco Central? No, yo he hecho un ejemplo muy simple, de nuevo, yendo a cuestiones prácticas. Si yo tomara 180 países en el mundo y vos me decís, mira, 90 tienen y 90 no, para no exagerar, si me dijeses 150 no tienen y 30 sí, si me decís 90 y 90, ahora si me decís de 180, 180 tienen. Entonces, lo primero que digo, sin cerrarme, Okay. Lo peor que uno puede en la vida es cerrarse, sin cerrarme. Si vení, si 180 gana 180-0, estoy abierto. ¿Me podés explicar por qué vos lo querés cerrar? Cuidado con todas esas fantasías, porque primero hay que escucharlas, hay que traducirlas, hay que decir por qué. A ver, se llama falacia ad populum. Que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Vamos a ponerlo en estos términos. En Sodoma estaba permitido robar, todos robaban. Así terminó, destruida la ciudad. Lo voy a poner en términos más fácil. ¿Sabes qué? Si la Asamblea del año 13 pensara en esos términos, seguiríamos teniendo esclavitud, porque había esclavitud en todos lados. Salvo que esté a favor de la esclavitud. O sea, lo que te está diciendo acá es que él en el año 1813 hubiera reclamado por seguir sosteniendo la esclavitud. De hecho, es una forma de socialismo el Banco Central, es socialismo monetario. Entonces, primer punto es, a mí no me corran con falacias, porque la verdad es que, entonces digo, es alguien que está a favor de la esclavitud. En el fondo, digamos, o sea, es una forma de dominación de los políticos hacia los individuos, es una forma bajo la cual los políticos le roban a las personas. Entonces, digo, quiere decir que está a favor de robarle a las personas. Primer punto. Segundo punto, que no es un tema menor, es ¿para qué quiero el Banco Central? Vos sabés que, porque si fuera así, entonces que el dinero es un origen que lo inventó algún burócrata. Y ese es un error. Pero viste que el presidente de Ecuador dijo que el Banco Central te sirve para ver el nivel de reserva. No. En una fase inicial, por ejemplo. No, pero vamos a la discusión de fondo. Después, si querés, discutimos las cuestiones operativas que son de 25º orden. Pero veamos lo esencial. El dinero
Quizás, no sé, Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado. Yo no tengo la culpa que no sepa cuál es el origen del dinero. El dinero es un origen, está ahí, el que inventó originalmente fue el privado. Como los hombres eran nómades, ¿sabes qué fue lo primero que usó Vos en el trueque tenés dos problemas. Uno que se llama la doble coincidencia, que vos tenés que encontrar el que quiere comprar tu bien y viceversa. Eso, si no lo encontrás, se te pierden transacciones. Y lo otro que a vos te pasa es el problema de indivisibilidad. Digo, puede ser que yo quiera comprar pan, puede que el panadero quiera comprar una conferencia mía, pero digo, no estoy dispuesto a que me paguen lo que yo cobro en una conferencia en kilo de pan. Digo, pues no tengo de dónde metérmelo, por decirlo de alguna manera elegante. Dicho esto, el primer dinero, ¿sabes cuál fue? Fue el ganado. Porque como el hombre era nómade, entonces el dinero iba con ellos, que era el ganado. Una vez que el hombre se hizo sedentario, una de las primeras monedas que usó, ¿cuál fue? El trigo. ¿Por qué? Porque comía pan. Entonces no compraba y vendía trigo porque quería trigo, sino que lo usaba de bien de intercambio indirecto. Lo primero que hay que entender es que el dinero es un bien de intercambio indirecto, que te sirve para hacer las transacciones que vos querés. Entonces, por ejemplo, vos ahí tenés el caso del trigo, tenés el caso del lino, tenés el caso de la sal, tenés el caso del tabaco, ¿sí? Que son elementos que se utilizaron como moneda para conseguir estos intercambios. Eran bienes de intercambio indirecto. Eso es el dinero. El dinero es un bien de intercambio indirecto. Es más, pero como... Fíjate, los cigarrillos en las cárceles, las viejas películas cuando yo era chico, vos sos más chico que yo, pero no sé si llegaste a ver películas de cárceles donde, digamos, las transacciones las hacían en cigarrillos. Pero vos fíjate, ¿cuál era el problema? El problema es que no servían de almacén de valor, porque con el paso del tiempo eso se te deterioraba. Y eso hizo que los humanos evolucionaran hacia el uso de los metales. Y ahí te apareció la plata para las transacciones chicas y el oro para las transacciones grandes. Es más, fíjate esto. Cuando vos querías comercializar con otra región, ¿cuál era el problema? Y que vos llevabas un cartel que decía, acá llevo metálico. Vos fíjate, la lógica, hay una serie hermosa, que seguro esa sí la viste, El Zorro. Sí, como no. Bueno, El Zorro era un anarcocapitalista. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba? Era un defensor del libre comercio, porque cada vez que venía alguien en el puerto y que quería hacer comercio con la gente del pueblo, ¿qué era lo que pasaba? Iban los delincuentes y lo atacaban. ¿Por qué? Y porque casi como que llevaban un cartel que llevaban oro. Entonces, el Zorro que hacía, digamos, interceptaba a esos delincuentes. Y también peleaba con los delincuentes de la ciudad, que eran ¿quiénes? Los soldados, los que venían a representar al rey, o sea, el Estado. O sea, el personaje maravilloso, el Zorro. Ya veo que ahora cuando digamos, los chicos de izquierda se enteren de esto, seguro que van a pedir que lo censuren. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos ahí tenés el origen del dinero. El origen es privado. Pero en 1445, en el primer Congreso de Génova, ¿qué es lo que pasó? Se apropiaron del dinero. ¿Por qué? Porque frente a esta situación de que vos no podías andar con el metálico, ¿qué hiciste? Lo depositabas en un lugar, te daban unos certificados y vos pagabas con esos certificados y se hacía el clearing. ¿Y qué descubrieron los políticos? Que podían hacer eso para robarle a la gente. Y entonces en el primer Congreso de Génova de 1445 se apropian de esa función y se quedan con el curso forzoso. Y a partir de ahí se produce la estafa de los estados hacia el sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué defienden la estafa del sector público al sector privado? ¿Por qué defienden que los políticos le roben a los argentinos 25.000 millones de dólares? Claro que, digamos, en todo el mundo quiere tener, todos los políticos quieren tener Banco Central, porque es un mecanismo por el cual te estafan. Mira, te lo voy a hacer así. Un Banco Central que desde el inicio del siglo XX hasta hoy, del siglo XXI hasta hoy, ¿no?, generó 100% de inflación, ¿sería un Banco Central bueno o malo? Malo. Bueno, ese es el caso de la Reserva Federal. Entonces, esa es la Reserva Federal. Con lo cual tenés bancos centrales que son malos, obviamente tenés bancos centrales que son muy malos, tenés otros que son espantosos y después tenés el Banco Central de la República Argentina. Entonces que vengan y me expliquen por qué están a favor de robarle a la gente. Javier, tengo muchas preguntas, te voy a pedir definiciones. No, quiero otra más. Sí. No, porque dicen, no les vamos a permitir que emita. Y si le vas a romper la maquinita de imprimir billete, ¿para qué lo querés tener? ¿Para sostener a los ñoquis? ¡Ey!
¿por qué no son un poquito más coherentes? ¿Por qué no hacen bien las cuentas? ¿Por qué no estudian un poco? ¿Por qué no se tratan de salir de esa chatura? O sea, yo entiendo, digamos, que es más fácil tomar videos míos, o sea, porque en la tele, digamos, hoy estamos explicando, pero digo, eso, digo, yo lo hago, digamos, hay otros formatos que lo hago y que lo podrían hacer ahí, pero no, van, toman en la tele, cortan pedazos, Para hablando de la editan. tele y de los cortes, quiero compartir con vos Luis Barrio Nuevo, que dio declaraciones, quiero que lo veas y me des tu opinión de esto que dijo, pero también de otra placa que quiero compartir. Mirá. Que la gente fue a votar y votó con un cambio y votó con la bronca. Yo creo que esto fue lo que sucedió y ahora, te digo, hoy veo de que no tengo duda y por lo que estoy viendo, porque lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, en mis nietos que ya votan, ya lo estoy viendo, todos con mi ley. Entonces yo creo, como decimos los catamarqueños, yo creo que gana en primera vuelta sin chicote. Bueno, por un lado, esto es una definición de Barrio Nuevo. ¿Qué opinión te merece Barrio Nuevo? A ver, los sindicalistas tienen un rol representando a los trabajadores. Y si vos, yo vi el video es bastante más largo. Sí, sí. Y es interesante lo que dice, porque todo eso que alientan de la no gobernabilidad y todo, muestra una posición absolutamente componedora y conciliadora y que muy lejos de lo que propone el gobierno y Juntos por el Cambio en términos de ser bastante golpistas, ¿no? O sea, los dos. ¿Tuviste reuniones ya con tus referentes? No, con Barrio Nuevo no tenemos. Cuando mostramos la placa de lo que es el sindicalismo más tradicional, no, esto es la frase, tenemos otra con los años, ¿no? Con la cantidad de años que tienen al frente de distintos sindicatos. Digo, esto es parte de la casta, ahí lo estás viendo, acá no estaba. Pinturas 47 años, tenés aeronavegación de entes privados 46, ahora sí lo tenés, Javier. Gastronómicos 42 años, 38 años, Daer 37 años, Ligieri. Digo, ¿esto es parte de la casta también o no cuando vos ves que se perpetúan en el poder? A ver, yo lo que digo es, en los políticos también tenés eso, ¿no? Digo, tenés a Gildo Infran. No, por eso te digo, ¿también es casta? No, pero también, digamos, o sea, porque a algunos se les descuidó, digo, también tenés la familia Pose, ¿no? Digamos, porque Gustavo Pose, que era el candidato a vice de gobernador de Larreta. Tenía a su hija como precandidata, que perdió. Sí, y él venía de estar manejando el municipio y que el cual lo heredó de su padre. Sí, o Andriotti, o tenés lo que pasó por eso, en de vuelta, Tigre también, ¿no? Entonces, digo, será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que también romper en ese sentido? Pero de vuelta, eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas. Digo, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución. O sea, yo, digamos, o sea, estoy aspirando a ser presidente de la Nación Argentina. No, porque Pablo Moyano, mirá lo que dijo Pablo Moyano, me parece... Está bien, pero lo que digo es, ojo con estas cosas y de vuelta, ojo con la doble vara, porque... No, pero se le preguntaría a Patricia Bullrich también, ¿eh? Digo, también a Patricia Bullrich, o se le preguntaría a Massa también. Bueno, pero estaría bueno también eso, porque también hay un montón de políticos que llevan un montón de años, ¿no? No, o sea, Bullrich debe llevar como 30 años. Completamente de acuerdo con que, pero sí, pero es distinto en un puesto, ¿no? Perpetuarte en un mismo puesto. Bueno, no sé, esa es mi opinión. Está bien, digamos, o sea, no es mi rol. Sí, yo te diría que estos están perpetuados en ser políticos y que se van acomodando de un lado al otro y se van acomodando para seguir succionando de los recursos de la gente de bien. Es decir, de vuelta, lo que digo es, todo el sistema está podrido. Todo el sistema está podrido. Lo que digo es, si vamos a mirar lo podrido que está el sistema, miremos todo. Y lo vas a ir arreglando por partes, decís. Pero hay partes que vos en las que vos sí podés intervenir y hay partes en las que vos no podés intervenir. ¿En cuáles no podés? Digo, está claro que esto es un problema, que lo tendrán que encontrar la solución los trabajadores. No es una cosa en la que yo me tengo que meter a estar rompiendo cosas. Tengo preguntas respecto de otras cuestiones, ya como tu rol como candidato a presidente de la Nación. Si ganas la elección, por ejemplo, si lo que dice Barrio Nuevo es real y en primera vuelta terminás ganando la elección, te dan la banda presidencial, asumís, ¿tenés miedo que eso pase? Digo, ¿también te genera cierta inestabilidad llegar al poder
No, porque estamos preparados. Nosotros venimos trabajando con el gabinete en la sombra hace casi un año. Nosotros hay un seguimiento de la política todo el tiempo y estamos en condiciones de desembarcar cuando se nos pida. ¿El sistema judicial es algo que hay que reformar? Sí, sí. Hay varias cuestiones. Nosotros tenemos varios temas en la cuestión judicial. Hay una que a mí, hasta te diría, me genera una profunda irritación, que es que el Poder Judicial tenga que estar dependiendo financieramente de las decisiones del jefe de gabinete. Eso me parece verdaderamente aberrante. Hay un proyecto Con de las partidas, decís. Claro, hay un proyecto de Lorenzetti que es una mejora respecto a eso, que tiene que ver con el hecho de que lo determine el Congreso. Bueno, yo quiero ir por una solución todavía mucho más radicalizada, y es el tema de que en una solución más radicalizada directamente tenga una partida de asignación específica, que no la puedan tocar los políticos, nada. O sea, para que tenga total independencia financiera. Por otra parte, tenés otros problemas con el tema de la Corte, que es con la justicia, que tiene que ver con el hecho de que está contaminada en términos políticos. Entonces, nuestra idea es nombrar un ministro de Justicia que esté en consonancia con la Corte y las reformas que hay que hacer para que la Corte sea una Corte verdaderamente independiente. A diferencia de los otros espacios que necesitan avanzar sobre la Corte, de un lado y del otro, porque están sucios y necesitan una Corte adicta para que no los metan presos, a diferencia de esos lugares, nosotros estamos limpios y queremos que la Corte sea absolutamente independiente, porque creemos que son los garantes de la República. Javier, entonces nosotros tenemos un compromiso en serio de avanzar en una reforma del sistema judicial para que la Corte pueda ser verdaderamente independiente, para que justamente, ¿sí?, digamos, sean libres en términos de funcionamiento, en términos financieros, y que puedan hacer su trabajo como corresponde. Se habló de Mariano Cunio Libarona como tu hombre en justicia. ¿Eso es real? Nosotros, digamos, todavía no está definido la persona que va a estar en el Ministerio de Justicia. Nosotros, digamos, yo lo conozco a Mariano, o sea, pero también conozco a otras personas, y nosotros estamos explorando una solución que esté consensuada con los miembros de la Corte. Porque acá hay que hacer una reforma, pero la reforma la tienen que hacer los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? Bueno, digo, los que más entienden y dónde están los problemas es la propia Corte. Nicolás Pose, que suena como tu jefe de gabinete, ¿eso está ratificado? Nicolás es el que está coordinando todos los equipos técnicos, o sea, una tarea verdaderamente titánica. Guillermo Francos va como canciller. Va como ministro del Interior. Ministro del Interior, cierto, perdón. Carlos Rodríguez es quien está estudiando la bola del ELIX. Carlos Rodríguez en rigor es mi jefe de asesores económicos. Yo tengo un consejo de económico, que es Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein. Y con ellos discutimos temas de economía. O sea, donde ellos me dan sus opiniones y discutimos temas. O sea, obviamente que todos estamos estudiando todos estos temas, porque nosotros creemos que son fundamentales a los efectos de lograr estabilizar. Digamos, a ver, si hay algo que tengo claro, es que tengo un mandato. El mandato de la población está cansada de la inflación. O sea, yo vengo a terminar con la inflación, la vengo a pulverizar. Vengo a pulverizar la inflación. Se habló mucho. O sea, venimos a terminar con la inflación y con la inseguridad, ¿sí? Por eso es el rol tan importante que tiene Victoria, porque Victoria es quien coordina lo que son los ministerios que tienen que ver con seguridad interior y defensa nacional. Victoria Villarruel. Hablando de algunas cuestiones, tu relación con Estados Unidos, más precisamente con la presidencia de Biden, ¿cómo es? A ver, esto es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, yo respeto la institucionalidad y respeto, digamos, la figura del presidente, porque es quien ha sido elegido por los ciudadanos norteamericanos. Además, más allá, digo, de lo que uno después pueda manifestar en términos de preferencias, yo considero a Estados Unidos un socio estratégico. Digo, mi alineación internacional es Estados Unidos e Israel. Por lo tanto,
más allá, digo, de alguna apreciación personal sobre determinado espacio político, digamos, se respeta a rajatabla la institucionalidad, el valor de la figura presidencial, porque yo considero a Estados Unidos, del mismo modo que a Israel, como aliados estratégicos. En minutos voy a estar con Andrés Malamud, que ya está conectado en la trasnoche allí de Portugal. Ya tengo la mesa de las 23 esperando para charlar. Tengo 3 últimas preguntas para vos. Hay debates, y mucho, y lo habrás leído, de el tema de la personalidad de Javier Milei. Si es inestable emocionalmente, si no lo es. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No es ni más ni menos que la berretada y de las operaciones de espacios políticos en las cuales periodistas mediocres se involucran, donde llevan la discusión al plano personal. Es una suerte de falacia ad hominem, ¿no? O sea, ¿por qué no es vienen? una falacia, esa es una sería falacia ad la hominem. respuesta, digamos. Claro, o sea, yo te diría, ¿por qué no discutimos mis propuestas? Pero no, tienen que recurrir digamos, a cuestiones de mi vida personal. O sea, la verdad, digamos... Contexto, para que tengas referencia, cuando vino, por ejemplo, Patricia Bullrich, hablamos de sus nietos y de cuando ella, en su cual, porque a la gente también le gusta el costado humano de las personas. Bueno, pero una cosa es el costado humano y otra cosa es, como se ha hecho en este canal, traer personas a mentir, calumniar, difamar, injuriar sobre mi persona y decir cualquier tipo de barbaridad, cosa que en este canal se hizo de manera muy acentuada y que tienen periodistas que se dedican a hacer eso de modo permanente. A ver, no quiero entrar en esa, pero también sabes No, que bueno, Diana Mondino está invitada siempre, Ramiro Marra está invitado siempre. Yo lo que estoy diciendo, digamos, es... Darío Epstein está invitado yo siempre. Yo también lo que digo invitados. es, o sea, cómo los medios también son funcionales para ensuciar a personas. Es una pregunta. También, digamos, o sea, yo de vuelta, digamos, o sea, vos sos un señor y por eso, digamos, o sea... Gracias por venir. Y por eso también vengo. tengo que decir a la gente, la agenda de hoy fue completamente abierta, digo, no hubo acá ningún condicionamiento, eso también hay que decirlo porque es importante y también quiero destacarlo. Claro, que claro, digo, que se sepa. Eso es así. Digamos, o sea, yo no traigo preguntas armadas. La última, ahora te iba a preguntar por la gran actriz y tu novia Fátima Flores, pero no voy por ahí, voy a salir de ahí. No tengo problemas de contestar sobre ella. Estamos muy felices, verdaderamente... Es una mujer estupenda, es una mujer formidable. A ver, lo voy a hacer... A ver, están las cuestiones evidentes y las cuestiones también muy profundas, ¿no? Las cuestiones evidentes es innegable que estamos hablando de una mujer superlativamente hermosa. Eso, digo, te rompe los ojos. Digamos, estamos hablando de una persona muy talentosa, porque hace un trabajo verdaderamente fenomenal. Estamos hablando de una mujer con una capacidad de trabajo... y una garra verdaderamente impresionante. Y además estamos hablando de una mujer sumamente inteligente, rápida, veloz y con un sentido del humor fabuloso. Es decir, cuando haces el checklist, está todo. Así es que es imposible no ser feliz estando al lado de una mujer tan espectacular. La última y muy cortita, la libertad de prensa. ¿Qué supone en el marco de la libertad de avanza? Mira, la libertad de prensa es fundamental para poner en caja, digamos, al poder. Ahora, la libertad, ojo, porque si vos tenés pauta, eso no es ser libre. Cuando tu medio depende de la pauta oficial, ahí se terminó la libertad. Porque se dice, hay que dividir la parte de propaganda, como es la pauta oficial, de la parte de libertad de prensa. A ver, exactamente, vos no podés recibir fondos del Estado. Porque esos fondos del Estado, es decir, vamos a ponerlo en estos términos. Yo soy liberal, yo respeto tu propiedad. Tu opinión, ¿qué es? Tu propiedad. Por lo tanto, yo no me podría meter con tu opinión. O sea, vos tenés que decir de mí lo que se te dé la gana. Lo que vos no podés hacer es decir de mí lo que se te dé la gana si está financiado por el Estado. Porque entonces vos estás cargándole las balas al tipo que te va a asesinar. Está claro. Bueno, igual nos veremos si Dios quiere pronto porque... Lo que digo es, a full con la libertad de prensa, pero prensa libre, no financiada con los impuestos que se cobran a punta de pistola. Porque los impuestos no se pagan de manera voluntaria, se pagan a punta de pistola. Entonces,
¿Queremos ser libres? Seamos libres en serio. Pauta cero. Entonces, que cada periodista se haga cargo de lo que dice contra su patrimonio. Y vamos a ver entonces si mentirían tanto. Da para repreguntarle, viste que después nos convierten en memes. Me Los encantaría. leones nos convierten en memes y demás. Ahora tengo a Andrés Malamud y tengo la mesa, no es que ni que arrugué para repreguntarle ni nada, sino que te digo porque viste que cuando te caen las mesas, vamos a volver a vernos pronto. Pero y obvio. seguiremos charlando. Un placer haberte tenido. Gracias, José. Muchas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado